Bueno, entonces, hoy comenzamos con... No les he compartido la pantalla, ¿verdad? Uno se desacostumbra a estas cosas. Vamos a empezar entonces con el grupo funcional alcohol. Entonces, este va a ser el primero. Los alcoholes, al igual que los halogenuros de alquilo, son de los grupos funcionales más versátiles que existen. O sea, partiendo de un alcohol, prácticamente podemos obtener todos los grupos funcionales de química orgánica. Tienen la ventaja sobre los halogenuros de alquilo de que muchos de los alcoholes son productos naturales. O sea, no necesitamos partir de la petroquímica para obtenerlos. El alcohol más usado en la industria y en la vida cotidiana es el etanol. El etanol se obtiene por la fermentación de azúcares, ¿no? O de levaduras. Bueno, la fermentación por levaduras de azúcares, y esos azúcares vienen de granos, de muchas fuentes vegetales, ¿no? Entonces, en general, los alcoholes son productos naturales renovables. Esa es la ventaja que tenemos sobre los halogenuros de alquilo. Ambos sirven para obtener a casi todos los grupos funcionales, pero a los alcoholes no necesitamos a la petroquímica para servirnos de ellos. Aguántenme tantito. Me retira Daniela Zoe. ¿Qué es un alcohol? Es cualquier cosa que tenga esta estructura química. Tiene presente al grupo oxidrilo. Hay dos tipos de alcoholes, los que son alifáticos, como este que estoy mostrándoles aquí, y los alcoholes aromáticos. Tienen algunas propiedades semejantes, otras son un tanto diferentes, y el que sean diferentes se basa en el hecho de que tenemos un radical aromático. Muchas veces el hecho de que se rompan los enlaces en tal o cual punto de la molécula depende fuertemente de la aromaticidad que tenga la molécula. Entonces, a los alcoholes aromáticos muchas veces se les conoce como fenoles porque varios provienen de esta materia prima que se conoce como fenol. Entonces, una modificación de esta moleculita sería un alcohol aromático, sigue teniendo al grupo funcional, pero pues cambia, ¿no? Cambian algunas de sus propiedades químicas, desde luego las físicas, etcétera, ¿no? Ahorita nada más vamos a analizar a los alcoholes alifáticos y de ellos quisiera que analizáramos dos cosas. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Vamos a ver que los alcoholes pueden reaccionar de dos formas. Una en la que tenemos que se rompe este enlace, el enlace carbono-oxígeno, y otra en la que se rompe el enlace oxígeno-hidrógeno. Si se rompiera este último enlace, entonces los alcoholes estarían trabajando como ácidos, es decir, al romper este enlace, la ruptura sería heterolítica, el oxígeno es quien se queda con los electrones, por lo tanto voy a estar liberando de aquí al protón ácido. Ajá. Entonces muchas veces los alcoholes se comportan como ácidos. Son ácidos débiles debido a que no tienen tanta resonancia a la hora que pasamos al lado de los productos. Sin embargo, esa es una de las diferencias fundamentales entre un alcohol alifático y un aromático. A la hora que nosotros rompemos el enlace oxígeno-hidrógeno en un alcohol aromático, entonces vamos a ver que ahí tenemos más estructuras resonantes, tenemos estructuras que se estabilizan del lado de los productos, por lo tanto los alcoholes aromáticos van a tender a reaccionar más como ácidos que los alcoholes alifáticos, ¿va? Pero eso después lo vemos, la siguiente clase. Ahorita quiero que veamos cuáles son las formas de obtenerlos. Entonces, la primera parte de este tema sería la obtención. La primera reacción ya la conocen, es la oximercuración, desmercuración. De hecho, casi todas las reacciones que vamos a ver ahorita
ya las conocieron cuando analizábamos el tema de los alquenos. Esta en particular partía de un doble enlace carbono-carbono. Necesitábamos al agua como uno de los reactivos químicos y necesitábamos un precursor de la reacción. Ese precursor era el acetato de mercurio, HgOAc, 2 veces. Como primera etapa de la reacción teníamos que se obtenía un compuesto organometálico. Aquí ya teníamos al grupo oxidrilo que viene del agua. El mercurio se enlaza, suelta uno de los bracitos y se queda con el otro bracito acetato. Ya que lo tenemos, reducimos a la molécula con el borohidruro de sodio. Este es un agente reductor. Acuérdense que en la química orgánica reducir significa meter hidrógenos. ¿Dónde los metemos? En donde se pueda. En general lo meteríamos aquí en lugar de este mercurio. Entonces me quedaría este alcoholito. Y en lugar del mercurio metemos un hidrogenito. Este es un alcohol y es un alcohol Markovnikov. Oximercuración y desmercuración son 2 reacciones. La oximercuración sería la primera, la desmercuración sería reducir al compuesto, eliminar al mercurio y obtener el alcohol Markovnikov. Entonces déjenme ponerles un ejemplito. Esta molécula es así como un librito. Aquí le voy a poner un doble enlace y aquí tiene otro piquito. Esta moleculita se llama norborneno. Es un nombre trivial. Le puedo practicar la oximercuración-desmercuración. Lo voy a representar de esta manera. Le pongo agua, acetato de mercurio, y en la siguiente etapa le pongo el borohidruro de sodio. Ya nada más díganme cuál es el alcohol que se obtiene. Déjenme ponerle aquí un bracito que sea un metilo, para que cobre importancia esto de que sea Markovnikov o anti-Markovnikov. Acuérdense de pintar siempre el esqueleto de átomos de carbono. Aquí está. La pregunta es, ¿dónde queda el oxidrilo? ¿En este carbono o en este otro? En el de abajo, porque es el más sustituido. Es el más sustituido, sería el producto Markovnikov. Entonces, como le puse aquí un metilo, sería un metil norborneno, y a la hora que le pongo el grupo oxidrilo se convierte en un alcohol, sería metil norbornanol. Pero les digo, esos son nombres triviales. A ver, la segunda reacción ya la conocen también, es la hidroboración-oxidación. Recuerden que la particularidad que tenía esta reacción es que esta vez me conduce a un alcohol anti-Markovnikov. Hidroboración, oxidación. También son 2 reacciones. En la primera tengo la hidroboración, es decir, meto el átomo de boro al alqueno. Recuerden que el reactivo para que esto se llevara a cabo era el borano, pero el borano no se encontraba libre en la naturaleza, se encontraba en forma de un dímero. Entonces lo voy a representar de esta manera, P2H6, y de ahí obtendría el intermediario de reacción, que habíamos visto que era bastante complejo. Era una molécula en la que 3 de los compuestos que tienen el grupo funcional alqueno se unen al átomo de boro. Pero no lo voy a representar completito al intermediario, nada más voy a poner que es esta cosa de acá. Aquí me quedaría el borano que está pegado a la estructura. Aquí me queda un hidrogenito. Y a la hora que practico la oxidación, eso recuerden que se llevaba a cabo poniendo un medio básico
y en presencia de peróxido de hidrógeno. Entonces, de esa forma, hacemos la sustitución nucleofílica y ahora tenemos un alcohol, pero es un alcohol anti-Markovnikov. Déjenme ponerles un ejemplo. Uy, más o menos. Este alqueno. Se llamaría metilciclopenteno, ¿no? Lo voy a poner, le voy a llevar a cabo las dos reacciones. Lo puedo representar de esta manera. En la primera pongo BH3 dos veces. Recuerden que el disolvente era el tetrahidrofurano, THF. Y en la segunda etapa de reacción, ahí le pongo el medio básico y el peróxido de hidrógeno. Ya nada más díganme ustedes cuántos productos se obtienen. No. Yo les ayudo con estos dos carbonos. 3. 3. ¿Quién da más, quién da menos? Ahí está el esqueleto de la molécula. ¿Dónde entra el oxidrilo? En el del lado del carbono del lado derecho. En efecto. Entonces, ¿cuántos productos se obtienen? 1. ¿Y por qué dice su compañero que 3? Porque estarían Es entrando que los creí que... carbonos. Ajá. La verdad es que no es tan sencillo. Miren, voy a pintar a la molécula de costado. Aquí está el doble enlace. Ese metilo se puede encontrar arriba o abajo de la molécula. Bueno, ahorita se encuentra en el plano de la molécula por la hibridación que tiene ese carbono, ¿no? Pero a la hora que se lleva a cabo la reacción, ese carbono se convierte en un carbono sp3. Entonces podría ser que el oxidrilo entre aquí, es un producto anti-Markovnikov, pero también podría ser que entrara en el mismo carbono, pero apuntando hacia arriba. ¿Son diferentes estos dos compuestos? Sí. Sí, son diferentes, porque a pesar de que los enlaces sigma pueden girar, la estructura anular está haciendo que esté restringido ese giro del enlace sigma. Entonces, este producto no se puede interconvertir en el otro. Entonces, si es diferente, este es el producto cis, este es el producto trans. Ahora, parecería que son nada más dos compuestos, pero van a ver, o sea, si yo pongo la imagen especular de los dos, voy a ver que uno sí se puede superponer en el otro y el otro no. O sea que también podría tener ahí la capacidad de que se formen en antiómeros y entonces voy a tener más de un compuesto posible. ¿Vale? De hecho, creo que es el enantiómero del isómero trans el que no tiene imagen superponible. El enantiómero del isómero cis sí la tiene. ¿Ah? Entonces, bueno, ahorita ustedes no le avancen tanto, nada más si ven algo así, contesten que lo que se obtiene es este compuestito, el compuesto Markovnikov. Bueno, esta reacción, la 3, es una de las más importantes de la química orgánica. Es la síntesis de Grignard. Ya hemos visto varias veces al reactivo de Grignard. Habíamos quedado que era un compuesto organometálico en el que teníamos una estructura de este estilo. Casi siempre la X era un átomo de bromo. Ajá. ¿Para qué nos sirve el reactivo de Grignard? Pues justamente para hacer la síntesis de Grignard. ¿Y para qué es la síntesis de Grignard? Es para obtener un alcohol. Vamos a ver cómo se hace. Necesitamos un aldehído cetona. Lo voy a expresar de esta manera. Y necesitamos además al reactivo de Grignard. Vamos a analizar cómo está la estructura aquí. De entre oxígeno y carbono, el oxígeno es más electronegativo. Entonces tendría una carga parcialmente negativa, mientras que el carbono es parcialmente positivo. ¿Qué pasa aquí en el compuesto organometálico?
el magnesio por definición es un elemento electropositivo, entonces aquí yo tendría un delta más, este halógeno tiene un delta menos, y el carbono, si yo rompiera este enlace, sería el que se quedaría con los electrones, porque el carbono es más electronegativo que el magnesio. Entonces aquí yo también tendría un delta menos. Peguen lo positivo de un lado con lo negativo del otro. La R que es negativa, o sea, ese carbono que es negativo, se pegaría a este carbono que es un centro de carga positivo. Al hacerlo, este doble enlace brinca para acá y tendría este intermediario de reacción. Ahí se pegó la R, ahí me quedó el oxígeno como negativo, pero por ahí anda nadando toda esta parte. Esa parte se asocia con ese centro de carga negativo y me estaría formando una sal. Ajá. Ahora, ya que tengo esta sal, hidrolizo, o sea, pongo al agua, casi siempre necesito acidificar el medio, y entonces voy a producir el reemplazo de este protoncito ácido por esta parte de acá, y ahí es donde se genera el alcohol. Entonces me quedaría esta R, y aquí me quedaría el oxidrilo. ¿Sale? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo pongo formaldehído. Un reactivo de Grignard podría ser CH3, MgBr, bromuro de metilmagnesio. ¿Ok? Lo primero va a ser que la R ataque a este carbono, se abre el doble enlace y ahí se pega el magnesio. Entonces me quedaría un CH2, un CH3 que viene del reactivo de Grignard, y acá me quedaría OMgBr. Ahora hidrolizo y me queda el alcohol. ¿Qué alcohol es? Etanol. Etanol, muy bien. Ahí está. ¿Qué alcohol, qué tipo de alcohol es el etanol? Fíjense que el oxidrilo está pegado a un carbono que está pegado a otro carbono. Entonces, ¿qué clase de alcohol es? Es un alcohol primario. Ajá. Eso fue partiendo de un aldehído. Voy a llegar a un alcohol primario. De hecho, si hacemos el ensayo con otro aldehído, vamos a ver que también el alcohol al que lleguemos va a ser primario. Veamos, por ejemplo, este otro aldehído que se llama acetaldehído, es el nombre trivial. El nombre correcto sería etanal. Lo voy a poner en contacto con este mismo reactivo de Grignard, CH3MgBr. Pueden, si quieren ustedes, decirme ya cuál es el producto final después de la hidrólisis. Vamos a desarrollarlo, para que no haya pierde. Este ataca aquí, entonces tendría CH3, OMgBr. Aquí se pega el metilo que viene del reactivo de Grignard, y acá tendría el otro bracito que es un hidrógeno. No, me equivoqué en lo que les había dicho. Si parto de formaldehído, llego a un alcohol primario, pero vean, si parto de un aldehído de mayor peso molecular, ¿a qué clase de alcohol voy a llegar después de la hidrólisis? ¿A uno secundario? A uno secundario, porque ahora tendría CH3, CH3, aquí tengo un hidrogenito y acá quedaría el oxidrilo. ¿Cómo se llama este alcohol? Es secundario porque está unido a dos grupos, ¿no? Ajá, este carbono es secundario porque está unido a dos carbonos. Es un alcohol secundario, pero ¿cómo se llama? ¿No hay dos isopropanol? Si dices dos, ya no es necesario decir isopropanol. Se llamaría isopropanol o 2-propanol. ¿Va? Pero en efecto, es un alcohol secundario. Entonces, si parto de formaldehído, llego a alcohol primario. Si parto de un aldehído cualquiera, llego a un alcohol secundario. Vamos a ver qué pasa si parto de una acetona. Por ejemplo... Llegarías a uno terciario, ¿no? Exacto. Pero vamos a desarrollarlo. Vamos a poner el mismo reactivo de Grignard. CH3MgBr.
Este ataca acá, se abre el enlace. Entonces me quedaría primero OMG, ver, hidrolizo. Y ahora me quedaría el oxidrilo acá, ¿no? Este carbono de acá es un carbono terciario. Está pegado a 3 átomos de carbono. Entonces este es un alcohol terciario. Entonces ya tenemos una reglita muy útil. Partimos de formaldehído, llegamos a alcohol primario. Partimos de aldehído, llegamos a alcohol secundario. Partimos de cetona, llegamos a alcohol terciario. De hecho, déjenme resumirles esto. Voy a ponerles que esta reacción funciona para formaldehído, funciona para aldehídos, funciona para cetonas, para uno muy particular que se llama óxido de etileno. Ahorita vamos a ver cuál es. Y funciona para ésteres también. A ver. Díganme de qué reactivos partir para hacer este alcohol. Aguántenme tantito. Aquí le ponemos un grupo terbutilo y acá le ponemos el oxidrilo. Tienen ustedes que elegir al aldehído, cetona o lo que sea y al reactivo de Grignard para llegar a este alcohol. Tendría que ser una acetona, ¿no, bro? Porque es terciario. ¿O es esto? En efecto, ¿qué cetona? No sé, acetona. No sé. Puede ser cualquiera de muchas, fíjense. Lo que tenemos que ubicar es quiénes son los sustituyentes de este átomo de carbono. Ajá. Es este sustituyente que tiene 3 carbonos, este que es un neopentilo, tiene 5 átomos de carbono, y este que es un etilo, ¿no? ¿Qué les parece que la acetona sea esto? Cuenten siempre el número de carbonos. ¿Qué bracitos estoy pintando en esa acetona? Estoy pintando este, que tiene 3 carbonos, no, perdón. Estoy pintando este que tiene 2 carbonos y estoy pintando este que tiene 5 carbonos. ¿Quién tiene que ser entonces el reactivo de Grignard? El propano, ¿no? Con un MG. Ajá. Exacto. O sea, el reactivo de Grignard tendría que tener 3 carbonos, el magnesio y el bromo. De esa manera, toda esta parte de aquí ataca a este centro de carga positiva. El intermediario sería este. Este, ¿no? Y ahora a este lo hidrolizo. Si lo hidrolizo, llego al producto deseado. Pero no es la única manera, ¿están de acuerdo? ¿Quién otra puede ser la acetona? ¿Qué les Cambiando, parece? ¿no? El Propano unido con el terbutilo. Puede ser, ajá. Puede ser que ahora tenga este bracito de 3 carbonos, pero no es un terbutilo, es un neopentilo, ¿eh? Su compañero Neopentilo, ok. ahora ponga aquí al neopentilo. ¿Quién tendría que ser entonces el reactivo de Grignard? Pues el brazo que tiene 2 carbonos, ¿no? O sea, sería un bromuro de etilmagnesio. Primero llego a este intermediario, al mismo intermediario de arriba, y una vez que hidrolizo, llego al compuesto de interés. Y hay una tercera forma, ¿cuál sería? Con el terbutilo. Que no es terbutilo, caramba. Perdón, el neopetilo. Ese ya tenemos 2 con neopentilo.
La tercera no lo puede. Ah, ok, tú dices el reactivo de Grignard. Ah, reactivo de Grignard. Ah, pero entonces la acetona tendría que ser esta, ¿no? Ah, sí. El reactivo de Grignard, entonces sería el bromuro de neopentilmagnesio. Y después de 2 pasos de síntesis, también llegaría a este compuestito. ¿De acuerdo? Profe, pero entonces se puede garantizar que sea cual sea el grupo que usemos para Grignard, como para el sustrato o el ataque nucleofílico, podría ser siempre el mismo. O sea, ahora sí que Siempre el ataque va a ser desde el reactivo de Grignard, desde este carbono que es, desde este centro de carga que es negativo, hasta este centro de carga que es positivo. Ajá. Vamos a ver otro ejemplito. puede Díganme ponerlo ahora. por ejemplo, con un fenol, con una estructura. Se puede, se puede. A ver, qué bueno que lo mencionas. Vamos a ver cómo obtener este alcohol. A ver. Este. Este. Díganme quién es el reactivo de Grignard y quién es el sustrato. Lo primero que tenemos que identificar es qué clase de alcohol es al que queremos llegar. ¿Es secundario, primario, terciario? ¿De cuál es? Secundario. Es secundario. Secundario. Entonces tenemos que partir de un aldehído, ¿no? ¿Cuál puede ser el aldehído? ¿Qué les parece que me agarre a este de aquí? ¿Quién tendría que ser entonces el reactivo de Grignard? Pues el otro brazo, ¿no? El metilo. El metilo. Sería CH3MgBr. Y luego de 2 pasos de síntesis llegaría aquí. Profe, ¿puede poner el paso intermedio, por favor? Claro. Este ataca a este carbono, entonces me quedaría la estructura que ya tenían. Aquí se pega el magnesio. Este bracito era un hidrógeno. Aquí se pega la R. La R es un CH3. Y ya que hidrolizo, llegó a este compuestito. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Partiendo del metilo. Ajá. Este sería el aldehído. ¿Quién tiene que ser entonces el reactivo de Grignard? Tiene que tener al grupo fenilo, ¿no? Sería este de acá. El intermediario va a ser el mismo. Y después al intermediario lo hidrolizo y llego al compuesto de interés. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, y si quiero obtener este alcohol, ¿qué tipo de alcohol es? ¿Primario, secundario, terciario? Es Es primario, se partiría a partir de un formaldehído. De formaldehído. Ajá. ¿Quién tiene que ser entonces el reactivo de Grignard? Fíjense, el formaldehído ya tiene esta parte de la molécula, ¿no? Entonces el reactivo de Grignard tiene que ser el resto de la molécula. Tendría que tener, ¿cuántos átomos de carbono? 3. 3. Y en una forma lineal sería MgBr. Entonces este carbono ataca a este, el doble enlace se abre, llegaría a este intermediario de reacción, tendría los 2 bracitos del formaldehído que eran hidrógenos, el oxígeno que se vuelve negativo y se le pega el magnesio junto con el bromo. Y acá abajo va a quedar la parte del AR, del reactivo de Grignard, que tiene 3 átomos de carbono. Entonces me quedaría esto, ¿no? Hidrolizo y llego ahí. Y hay una segunda forma de hacerlo. ¿Qué les parece? De hecho, hay 2 formas más. Una puede ser que parta de un epóxido. El epóxido es el que les había puesto arriba, que era el óxido de etileno.
O sea, su estructura sería CH2, CH2, oxígeno. Ah, es un compuesto cíclico. Tengo muchísima tensión angular porque la hibridación es sp3. ¿Y cuáles ángulos de enlace tengo? Tengo ángulos de enlace cercanos a 60 grados. Entonces, como hay mucha tensión angular, esta molécula es muy reactiva. La pongo otra vez en presencia del reactivo de Grignard. ¿Cuántos carbonos tengo en el óxido de etileno? 2. Podría decir que ya tengo esta parte de la molécula. O sea que ¿cuántos carbonos requiero en el reactivo de Grignard? 2 también, ¿no? Sería este el reactivo de Grignard. Fíjense, ¿cuál es la magia del óxido de etileno? El oxígeno por definición es electronegativo. Entonces voy a tener una carga parcial negativa sobre ese átomo. Y estos dos átomos de carbono están ayudándose a mantener la carga positiva. Este carbono de acá tiene un delta menos. Entonces, este va a atacar a cualquiera de los dos centros de carga positivos. Vamos a suponer que el ataque se lleve a cabo sobre el lado derecho. Eso haría que este enlace se abriera. A ver, aguántenme. No, no es este enlace el que se abre. A ver si ataca ahí. Déjenme plantearlo. Ahí entraría el reactivo de Grignard, que es un CH2, CH3. Este es el enlace que se abre. Entonces aquí me quedaría el O menos. Pero otra vez, ahí anda nadando el magnesio y el bromo del reactivo de Grignard. Me quedaría MgBr. Todo esto es positivo. Voy a quitar estos signos para que no les causen a ustedes confusión. Simplemente es una sal, es eléctricamente neutro. Ajá. Y de la misma manera que ocurría con este intermediario de reacción que tengo arriba, este lo puedo hidrolizar. H más, H2O. Entonces reemplazo aquí al magnesio y al bromo por un hidrogenito. Y ahí me queda el grupo oxidrilo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está, ¿no? 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Es el compuesto que se forma. Ajá. ¿Y cuál será la tercera forma? ¿Qué les parece que parta de este aldehído? El problema que tenían los aldehídos, ¿cuál era? Que me daban alcoholes secundarios, ¿no? Y fíjense, ese aldehído ya tiene el número total de carbonos que necesito para llegar al producto. ¿Quién tendría que ser entonces el reactivo de Grignard? ¿Solamente el magnesio con el bromo? Pero le falta una valencia al magnesio. HMGBr. Exacto. Se vale, ¿no? Por lo menos en el pizarrón se vale que R sea igual a hidrógeno. Entonces, este hidrogenito sería el que atacaría a este centro de carga. Es un hidrógeno negativo, es un hidruro, porque el magnesio por definición es positivo, ¿no? Entonces llegaría a qué intermediario de reacción? Llegaría a algo así. O MgBr. Aquí se pega el hidrogenito y a la hora que hidrolizo, llego a lo mismo. Por lo menos en el pizarrón se vale que este sea el reactivo de Grignard. ¿A qué va? A ver. Déjenme dejarles una tareita al ratito que tenga que ver con la síntesis de alcoholes utilizando esta técnica del reactivo de Grignard, ¿va? Para que sirva de algo el que estén haciendo ejercicios. ¿Hasta aquí les queda alguna duda, chicos? No, ahorita no. ¿Todo bien? Ok. Sí, tengo una. Sí, dígame. ¿Cómo sabemos cuántos carbonos le tenemos que poner al reactivo ese?
siempre cuenten los números, el número de carbonos del compuesto al que quieren llegar. Ajá. Por ejemplo, ahorita les pedí este, ¿no? ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3 y 4. Tanto el sustrato como el reactivo de Grignard me tienen que dar esos 4 carbonos. Entonces, por eso es importante que siempre los anden contando. Si parto de un sustrato que tiene un carbono, como el caso del formaldehído, el reactivo de Grignard tiene que tener 3 carbonos. Si parto de óxido de etileno que tiene 2 carbonos, el reactivo de Grignard tiene que tener 2 carbonos. Y si parto de este aldehído que ya tiene los 4 carbonos, el reactivo de Grignard no tiene que tener carbonos. Por eso es que le pusimos un hidrogenito. Cuenten. Gracias, profe. ¿Quieren uno más o ya les dejo la tarea? Uno más y complicado que lo explique usted, profe. Sí, una más. Complicado. No tan complicado. Vamos a poner este. Otra vez es un alcohol terciario. Este. Voy a decir que el aldehído es... No, de hecho no necesito aldehído, necesito una acetona porque es un alcohol terciario, ¿no? Entonces voy a decir que la acetona sea esta. ¿Quién tiene que ser el reactivo de Grignard? El etano, ¿no? ¿Un etil? Un etilo. Y luego de 2 pasos de síntesis, llego a este compuestito. ¿Ah? ¿Qué otra posibilidad hay para la acetona? El fenol unido al MgBr. Ah, Para la acetona. Bueno, su compañero dice que el reactivo de Grignard sea este. Entonces la acetona no puede ser esta. ¿Quién tendría que ser? El etil unido con el... ¿Ah? Con el el- terbutilo, ¿no? Ajá, terbutil, sí. Ahí está. Luego de 2 pasos de síntesis llego a este. ¿Y cuál sería la tercera posibilidad? La tercera posibilidad es que el reactivo de Grignard sea el que tiene al terbutilo, ¿no? ¿Quién tendría que ser la acetona? La que tenga el fenilo. ¿Y quién es el otro pasito? ¿Etilo? Y etilo, ¿no? Muy bien. ¿Dudas entonces? ¿Todo bien? Todo bien, creo. Sí. Ok. Hay varios ejercicios de estos en la guía de estudios. Acuérdense que ya está publicada en la biblioteca de contenidos. Entonces, si pueden irla resolviendo, vayan empezando con eso de una vez. Bueno, la cuarta reacción. La más importante es la tercera, pero vamos a ver unas cuantas más. Esta ya la conocen también, es la hidrólisis de los halogenuros de alquilo. Tengo un halogenuro de alquilo, lo pongo en presencia de este nucleófilo que era el oxidrilo, pero también se podía con la pura agüita de coco, porque el agua también es un nucleófilo. Entonces de ahí tendría ROH más X menos, en el caso de que utilice nada más al oxidrilo, o bien HX en el caso de que utilice a la agüita de coco, ¿no? Entonces veamos un ejemplo. A ver, este se llama cloruro de bencilo, ¿no? Ya lo conocían. Lo pongo en presencia de hidróxido de sodio. Sencillito, ¿no? Es la reacción de sustitución nucleofílica que ya conocíamos. De aquí se obtendría el bencenol más... ¿Más quién? es el cloro. ¿Cloruro de sodio? El cloruro de sodio. Sal, ¿no? Ahí está.
A ver, déjenme ver esta otra. Tengo otro ejemplo aquí. Etileno. Lo pongo primero en presencia de cloro molecular y agüita de coco. Esta era la obtención de una aloidrina que se obtenía. Yo les ayudo con esta grapa. ¿Qué y qué se le pega al alqueno? Por un lado se le pega el cloro y el oxidrilo. Ahí está la aloidrina. Ahora a esta aloidrina le voy a poner carbonato de sodio, que es una base, en solución acuosa. No se fijen en el reactivo, o sea, simplemente de aquí voy a tener que se empieza a producir el oxidrilo, que se obtiene. Un diol, ¿no? Exacto. El cloro se reemplaza por otro oxidrilo. Ya tengo al etilenglicol, ¿se acuerdan que era el anticongelante, no? Cámara. Bueno. Entonces eso es partiendo de un halogénuro de alquilo. Hay otras reacciones para obtener alcoholes, no las vamos a ver. La quinta es la condensación aldólica. No las vamos a ver por motivos didácticos. Lo que pasa es que implican la química de carbaniones. No me quiero meter ahí porque de por sí ya están medio confundidos con los carbocationes. Si les meto carbaniones va a ser la locura. Entonces no las vamos a revisar. Esta reacción, la 6, sí la vamos a ver, nada más que más adelante. Es la reducción de compuestos carbonílicos, de aldehídos o cetonas. La 7 es una reducción de ácidos y ésteres, también la vamos a ver, pero en su debido momento. Y la 8 la vemos aquí de una vez. Es la hidroxilación, pero ya la conocemos. Hidroxilación de alquenos. Es una reacción que se debía llevar a cabo a baja temperatura. Tenía un alqueno y la puedo hacer de dos maneras. Una es empleando permanganato de potasio. Esta es la reacción que ocurre a baja temperatura, en frío. O bien puedo utilizar este otro ácido que se llama ácido peroxifórmico. De cualquiera de las dos maneras llego a un alcohol, nada más que aquí el alcohol era un compuesto sin, o un isómero sin, mientras que aquí voy a llegar a un intermediario de la reacción. Es justamente un epóxido como el que vimos hace unos momentitos. Nada más que ahora es un epóxido que tiene bracitos diferentes de hidrógeno. Este es el intermediario de reacción y si lo hidrolizo, se obtiene también al diol, nada más que va a ser un diol en su forma anti. ¿Sale? Ok. Entonces son las formas de obtener alcoholes. Ahora, ¿cómo se obtienen en la vida cotidiana? No estamos exentos de la petroquímica aquí. Casi todos los alcoholes en el mundo actual provienen de la petroquímica terciaria. Petróleo. ¿Qué pasa si al petróleo, ya que me quedo con las colas de la destilación, de la petroquímica primaria, le practico un cracking? ¿Se acuerdan que el cracking era una forma de obtener alcanos de menor peso molecular? Pero de entre los subproductos del cracking, yo tengo muchísimos alquenos de
alto peso molecular. Muchos de ellos son alquenos terminales. ¿Ah? ¿Qué pasa si los hidrato? La hidrólisis o la hidratación de un alqueno llegaría a un alcohol, pero ¿de qué clase? ¿Un alcohol de tipo Markovnikov o anti-Markovnikov? Markovnikov. Markovnikov. El oxidrilo se mete aquí. Entonces, de la petroquímica yo puedo obtener muchísimos alcoholes, pero prácticamente todos van a ser del tipo Markovnikov. La forma de obtener a los anti-Markovnikov consiste en emplear un proceso que se llama proceso OXO. El proceso OXO se utiliza sobre todo para obtener aldehídos, pero los aldehídos los puedo convertir en alcoholes y entonces de ahí tendría alcoholes anti-Markovnikov. Ahora tendría CH2, CH2, OH, anti-Markovnikov. Ajá. Al petróleo, si lo someto al cracking, que por cierto aquí arriba lo escribí mal, es cracking, uno de los mayores subproductos van a ser justamente las moléculas de etileno. ¿Y qué pasa si al etileno lo hidrato? ¿Qué alcohol se obtiene? Etílico. Ajá, o etanol, ¿no? Entonces, mucho de la producción de etanol puede venir a partir de la petroquímica. Pero ¿cuál es lo bonito del etanol? Que no nada más lo puedo producir de ahí. Habíamos visto que era un recurso renovable, ¿no? Entonces también lo puedo obtener a partir de la fermentación. Es la segunda reacción más vieja que conoce la humanidad. O sea, puedo fermentar con levaduras. ¿Y a quién fermento? A los azúcares, ¿no? ¿Y de dónde obtengo los azúcares? De frutas. Puede ser de frutas, puede ser de cualquier cosa que tenga un alto contenido de sacarosa, ¿no? En general, se dice que vienen de las melasas. O sea, la melaza es una muestra deshidratada de un fruto que tiene un alto contenido en sacarosa. La melaza más común, ustedes la conocen, es la de la caña de azúcar. Ajá. La melaza es lo que conocemos como el piloncillo. Ajá, viene de la caña de azúcar. La podemos refinar, de ahí obtenemos a los azúcares, o bien fermentamos directamente a la melaza. De hecho, muchas bebidas tradicionales vienen a partir de la fermentación de melazas, por ejemplo, pues el pulquito, muchas otras, ¿no? Y hay otra forma de obtener azúcares, ¿cuál es? Partiendo de granos, ¿no? ¿Los granos de dónde vienen? Bueno, o sea, partiendo del almidón, pero el almidón proviene de los granos. Puedo partir de Profe, yo cualquier tengo una duda. tipo de leguminosa. Mande, perdón. Yo tengo una duda en cuanto Sí, a la ¿cuál? obtención de azúcares. ¿Qué es lo que hace que se torne vinagre o alcohol al momento de la fermentación? La cantidad de oxígeno presente. Vamos a ver. Te voy a adelantar un poquito. Finalmente, el azúcar es un poliol, ¿no? Recuerden que la glucosa era una molécula de este estilo. Es un proceso bioquímico complejo, el que hace que los azúcares se conviertan eventualmente en etanol, pero ya que lo tenemos, tendría una molécula de este estilo. Ahora, los alcoholes primarios, cuando se oxidan, uno de los oxidantes más comunes es el permanganato de potasio, pero también el aire, el oxígeno atmosférico podría servir para oxidar.
Entonces, este oxígeno proviene del aire y de ahí tendría un ácido carboxílico. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Es CH2. No, sí estaba bien. En este caso es el ácido acético. Es el vinagre, ¿no? Ahora, ¿por qué se obtiene el vinagre en la fermentación? Puede ser que venga directo de aquí de la fermentación. Les digo, si está el oxígeno presente en una cantidad muy importante, así como se obtienen los alcoholes, gran parte se van a ir oxidando y van a producir al ácido acético. O bien puede ser después de que ocurre el proceso de la destilación y todo lo demás, ya cuando tenemos al vino, por ejemplo, envasado, si tenemos que las botellas se almacenan en forma vertical, recuerden que las botellas están selladas con un corcho y el corcho es un material poroso, ¿no? Entonces, este corcho permite que haya intercambio de oxígeno con el aire atmosférico, ¿no? Entonces, el oxígeno empieza a difundirse en la bebida y entonces se empieza a oxidar de manera muy lenta. Por eso es que las botellas se tienen que guardar boca abajo, porque de esa manera el corcho se mantiene hidratado y ya no tengo porosidad, o sea, la porosidad es ocupada por la misma bebida, entonces ya tengo que el intercambio de oxígeno con el aire es un proceso muchísimo, muy lento y ya pueden aguantar muchísimo tiempo sin que se conviertan en vinagre. ¿Ah? Bueno, pero aguántenlo. Por cierto que la caña es americana y antes de que Europa conociera la caña ya tenían azúcar, pero ¿de dónde la obtenían? ¿Cebada? No, de la remolacha. Nosotros aquí en México a la remolacha le decimos betabel. El betabel también es un tubérculo que tiene un alto contenido en sacarosa. Entonces de ahí es de donde la obtenían ellos. No sé si alguna vez hayan comprado los terroncitos de azúcar, así artesanal que venden en Superama. Ya ven que hay cosas muy caras, ¿no? Que traen de España y todo eso. Entonces esos terroncitos que vienen de Europa tienen un colorcito como moradito. Eso se debe a que es muy persistente el pigmento que tiene el betabel. Entonces, a la hora que hacen el proceso de refinación es muy difícil deshacerse de la pigmentación y por eso es que el azúcar tiene un color así como moradito. Pero bueno, la caña fue regalo para el mundo, ¿no? Regalo de América para el mundo. En la actualidad, prácticamente todo el azúcar que se produce en el mundo proviene de la caña de azúcar. ¿Ah? Y bueno, como acaban de ver acá, también podemos obtener azúcares a partir de granos, nada más que en general esos azúcares se encuentran en la forma de almidón. El almidón es un polímero de bajo peso molecular, pero también está formado de estas unidades estructurales, de la glucosa. Entonces, a la hora que se fermenta, se empiezan a desdoblar esos almidones y de todos modos llegamos a la generación de alcohol, de etanol. Y hay un subproducto de la generación de etanol, se conoce como aceite de Fusel. Fusel es una palabra alemana, significa licor de mala calidad. Muchas veces este aceite de Fusel es lo que le da el olor y el sabor a las bebidas alcohólicas que tomamos. Por ejemplo, el whisky Lucan, bueno, el whisky, la cerveza, etcétera, deben en gran medida su sabor a la presencia de estos aceites de Fusel. No son otra cosa que otros alcoholes, es una mezcla de alcoholes de mayor peso molecular. Pero depende mucho cuál sea el tipo de levadura que se emplee y eso, es el tipo de aceite de Fusel que se emplea. Ahora, de la fermentación, yo puedo tener justamente un fermento. Un fermento es una bebida alcohólica que se toma así tal cual. Por ejemplo, la cerveza, el pulque, el sake, el vino serían ejemplos de fermentos. O sea, son mezclas etílicas que tienen un bajo contenido alcohólico, una baja graduación etílica. Han visto que la graduación se mide en grados GL. ¿Qué significa esto? Son grados Gay-Lussac.
y no es otra cosa que un porcentaje en volumen. Por ejemplo, la cerveza dice que tiene 4 grados Gay-Lussac. Quiere decir que en volumen hay 4 mililitros por el resto de mililitros para convertir a un litro, ¿no? La mezcla de alcohol. Los fermentos, les digo, tienen muchísima agua. Si al fermento lo destilamos, entonces estaríamos enriqueciendo el contenido etílico. Y ahí en la destilación es donde se obtienen bebidas que ahora se llaman destilados. Si, por ejemplo, al vino lo destilo, ya no tendría vino, ahora tendría brandy, ¿no? El brandy también viene de la uva, nada más que es una bebida destilada en lugar del fermento que es el vino. Si destilo, por ejemplo, al pulque que hacen de papa, pues puedo tener vodka o también de maíz, el destilado del maíz. En Estados Unidos se conoce como whisky bourbon, ¿no? Hay 2 clases de whisky, el Scotch, que es el que viene de Escocia, y el bourbon, que es el gringo. Casi los gringos lo hacen de maíz, mientras que los escoceses lo hacen generalmente de trigo, de cebada y así, ¿va? Entonces por eso es diferente el whisky en Estados Unidos que en Escocia. ¿Qué otro? El ron, pues viene de la destilación del fermento de la caña de azúcar. Y hay muchos, ¿no? O sea, en Michoacán, por ejemplo, le dicen charanda a lo que el resto del mundo conoce como ron. No es otra cosa que el mismo destilado de la caña de azúcar. Si es un destilado de baja calidad, muchas veces se conoce como aguardiente. Para que sea ron, hay veces que tiene que tener un doble, triple destilado o así. Pero bueno, de ahí del destilado, entonces muchas veces se pierden este tipo de aceites de fusel. O sea, llegamos a bebidas que conocemos como ron blanco, tequila blanco y así, ¿no? ¿De dónde vienen los añejamientos? Ya son aditivos que se le ponen para mejorar la calidad en cuanto al aroma, en cuanto al sabor, etcétera. ¿Y cómo se hace el añejamiento? Se hace mediante la inmersión del alcohol, bueno, no la inmersión del alcohol, sino más bien el guardar el alcohol en barricas de cierta madera. Casi siempre es el barril de roble blanco, ¿no? ¿Qué es eso del añejamiento? Bueno, las maderas tienen un aceite, tienen varios aceites esenciales. Generalmente son compuestos de tipo tanino, etcétera, que son más afines a un medio no polar que un medio polar. El tejido vegetal es finalmente un medio acuoso, ¿no? Prácticamente todos los seres vivos estamos constituidos de agua. Al momento en el que nosotros ponemos aquí al alcohol, el alcohol es un líquido menos polar que el agua, entonces voy a tener que los aceites esenciales, que son compuestos del tipo hidrocarburo, van a empezar a viajar, a migrar hacia la solución, hacia el alcohol, ¿no? Y entonces en la mezcla del destilado se va a empezar a enriquecer de aceites esenciales, que son lo que le da el saborcito, ¿no? Del añejamiento. Ahora, este proceso es muchísimo, muy lento. Les venden por ahí el Torres 10, el Torres 15, el Torres 5, ¿no? Se supone que ese numerito es el número de años que lleva guardado el brandy en las barricas, ¿no? ¿Pero ustedes creen que va a tener 15 años el Torres 15? No. O sea, lo más debe tener un añejamiento como de unos 3 meses. ¿Cómo le haríamos para mejorar el añejamiento? Les cambio la barrica de roble blanco, que es muy cara, por una fina barrica de acero inoxidable. ¿Qué hacemos? Nada más vertirle esos aceites, ¿no? Ajá, pero es difícil también extraer los aceites de la madera. ¿Qué les parece si en lugar de eso pongo viruta de la madera? O sea, a esta mezcla que tiene aquí al etanol, le pongo la viruta. O sea, al acerrín, ¿no? De la madera. Voy a Hay mejorar más el... superficie de contacto. Exactamente. La transferencia de masa depende de la superficie de contacto. ¿Dónde tengo más superficie de contacto? ¿En la barrica o en la viruta? En la viruta hay En la muchísima viruta. más, ¿no? Entonces, de esa manera se estaría acelerando muchísimo más el añejamiento. Ahora, la solubilidad, acuérdense que es también una función de la temperatura. Entonces, si a esto le aplico un ligero calentamiento, como de unos 40, 50 grados Celsius, entonces también estoy mejorando la solubilidad de los aceites esenciales
en la mezcla etílica. Entonces, de esa manera puedo acelerar muchísimo el proceso de añejamiento. Ahora, ¿cómo son químicamente este que estaba añejado en barricas de roble y este que está añejado en barricas de acero inoxidable? Químicamente son idénticos. ¿Ah? Entonces, o sea, vamos, sí existen las bebidas que tienen añejamientos de 15, 20 años, pero son muy caras. ¿Por qué? Porque se hacen pues utilizando esta metodología que involucra muchísimos costos, ¿no? O sea, involucra obreros que estén revisando las barricas, que las estén cambiando de posición para que no se oxiden este tipo de alcoholes. Involucra tiempo de almacén, superficie de almacén, renta por lo tanto de terrenos y todo lo demás. Si utilizamos esta otra metodología, pues nos estamos ahorrando todo eso, ¿no? Y eso se ve reflejado en el costo final que tenga la bebida. Entonces, definitivamente sí hay bebidas más caras que otras, y eso es porque tienen diferentes formas de hacerlo, pero químicamente son idénticas. Entonces, que no les vengan a contar que están tomando cosas chafas. O sea, finalmente lo que estén tomando, pues es lo que a ustedes les tiene que gustar. Es así como las personas que les dicen que el café se tiene que tomar negro. Pues qué chingados, si a ustedes les gusta tomar café con azúcar, si eso les sabe rico, pues así es como se lo tienen que tomar, ¿no? Entonces hay mucha tontera en cuanto a las creencias que tiene la gente de este tipo de cosas. Finalmente, todo es consumismo, ¿no? Pero yo lo que sí les recomiendo es que pues se tomen las cosas que a ustedes les gusten. Bueno, déjenme agotar nada más este tema de la generación de alcoholes, partiendo otra vez de este otro alqueno, que es el etileno. A este también lo puedo polimerizar. No tanto polimerizar, voy a poner que es una oligomerización. Oligomerización con un catalizador que se llama de Ziegler-Natta. Este catalizador lo vamos a ver al final del curso, cuando veamos el tema de los polímeros. Oligomerizar significa añadir unas cuantas unidades estructurales. Esto se hace con la finalidad de obtener alcoholes que tienen un peso molecular alto, pero no tan alto. Son alcoholes de este tipo. En general tienen un peso molecular determinado por cadenas pares. Espérenme, aquí me equivoqué. Es un CH3 que está pegado a esta unidad estructural, que sería la unidad estructural del etileno. Esto se repite cierto número de veces. Luego aquí está pegado otro metileno y aquí está el alcohol. Este tipo de compuestos son las materias primas para fabricar detergentes, sobre todo. Hay otra forma de obtener esto a partir no del petróleo, sino a partir de un producto natural. Y ese producto natural son las grasas. Las grasas de tipo animal o vegetal, si las reducimos, reducción, si las reducimos también obtenemos este tipo de alcoholes. Tienen una desventaja, y es que siempre tienen un número par de carbonos. Entonces, si requerimos hacer alguna reacción que requiera como materia prima un alcohol con un número impar de carbonos o algo así, tenemos que utilizar otras metodologías de síntesis, ¿va? Bueno, hasta aquí este tema de la obtención de alcoholes a nivel industrial. ¿Alguna duda, chicos, en cuanto a las bebidas alcohólicas, algo por el estilo? No. ¿Se les ocurre? ¿Sí? ¿Cuál? ¿La obtención del fenol cambia en algo? Del fenol. El fenol casi nunca se obtiene a partir de la petroquímica. Sí se puede. Tendríamos que partir del benceno.
este sí tiene una cantidad importante en la petroquímica, ¿no? Lo que tenemos que hacer es meterle primero un grupo nitro. Bueno, ustedes saben que la reacción no se lleva a cabo así, sino que tengo que ponerle ácido nítrico, ácido sulfúrico, y de ahí obtengo el nitrobenceno, ¿no? Este lo puedo reducir. Generalmente necesito hierro metálico y un ácido, que siempre es el HCl, y de ahí obtengo a la anilina. Ya que está así, la pongo en contacto con este ácido que se llama ácido nitroso, y de ahí obtengo una sal de diazonio, N2Cl. Y ya que la tengo, la hidrolizo. Y llego al fenol. Entonces sí puedo partir de la petroquímica, pero hay muchas otras cosas que se utilizan para llegar a fenoles. Muchas veces incluso hay algunos productos naturales que pueden conducir a los fenoles. ¿Por qué se te ocurrió? Estaba leyendo que del aceite de hulla se podría obtener fenol. Ahí, Sí. por eso me dio curiosidad. Pues, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial querían hacer ese tipo de síntesis. Justamente esta reacción que les platicaba del proceso OXO es una reacción que inventaron los alemanes. Esa reacción que tú dices es una muy parecida a una que se conoce como reacción de Fischer-Tropsch. ¿Por qué requerían los alemanes obtener combustibles? Bueno, ellos para la industria de la guerra necesitaban meterle combustible a los tanques, a los aviones, a los camiones, etcétera, ¿no? Pero ese tipo de transportes utilizan combustible en estado líquido, gasolina, diésel o así. Los alemanes no tienen fuentes de petróleo, pero sí tienen minas de carbón. Entonces, para ellos lo valioso era llegar al combustible líquido, pero lo tenían en estado sólido. Entonces, por eso es que diseñaron ese tipo de procesos para producir gasolinas a partir del carbón mineral. Entonces, de ahí es de donde vienen este tipo de reacciones. La más común es la de Fischer-Tropsch. Es una reacción interesante. De hecho, la han propuesto como una alternativa para mitigar cuestiones de calentamiento global o hacer frente a la cuestión de liberar a la economía del petróleo y cosas por el estilo. No es fácil. Hay muchas cosas en contra. ¿Algo Ok. más? ¿Todo bien, chicos? Bueno, pues yo diría que este fin de semana hiciéramos una práctica de echarnos unos alcoholitos. Es cierto eso de que dicen las mamás de que si se toman unos alcoholes, prefieran siempre a las bebidas que no están añejadas a las que están añejadas. Dicen las mamás que son las que hacen menos cruda, ¿no? Y es cierto, es por la cuestión de lo que les decía, de los aceites esenciales. Muchos de los taninos son los que producen cuestiones como el dolor de cabeza y así. Entonces, sí, entre más blanquito esté el ron y eso, pues menos daño les hace. Pero también decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, ¿no? Hay muchas personas que el tequila les hace daño y el ron no, hay otras que viceversa. Entonces, de que uno se acostumbre a una cosa, de que trate de no mezclar y así. Hay que aprender a tomar, ¿ah? Sobre todo las señoritas. Es una cuestión importante el que sepan tomar porque de esa manera es menos fácil que abusen de ellas en fiestas y todo lo demás. O sea, este tipo de cosas que escuchamos en las noticias de que abusaron de ella porque estaba intoxicada, de que le metieron una píldora en la bebida y eso. Suena a fantasía, pero sí existen esas cosas. Entonces hay que tomar las debidas precauciones. ¿Va? Hay que aprender a tomar. Bueno, no les digo que se vayan y se pongan borrachos todos los días o todos los fines de semana, pero sí les digo que aprendan a lidiar con ese tipo de cosas. O sea, la mayor parte de los negocios se cierran en las cantinas. Entonces ustedes como ingenieros van a tener que lidiar con ese tipo de cosas. ¿Sale? Bueno, Sí, profe.
Pues si ya no hay dudas, vámonos, chicos. Luego, profe, gracias. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profe. No, profe. Profe. Hasta luego. Feliz año para Hasta luego, todos, chicos. profe. Igualmente, gracias. Igual.